Hermanos y hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Conectados con el Cielo, bienvenidos a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Y bueno, como siempre lo hacemos, vamos a ir en oración para que Dios pueda dar su bendición al estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un día más de vida, nos das, Señor, una nueva oportunidad y Padre, qué mejor que estudiar tu palabra y aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tus bendiciones han estado con cada uno de nosotros. Queremos estudiar, Padre, pero queremos hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda acompañarnos, pueda guiarnos, pueda instruirnos en estos minutos. Y, Señor, ayúdanos a poder tener un corazón humilde y poder tener un mismo sentir entre nosotros y poder tener ese sentir que Jesús tuvo por cada una de las personas cuando estuvo acá en la tierra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Esperamos tu compañía. Confiamos que así será. Oramos en Jesús. Amén. Uniendo el cielo y la tierra, ese es el tema de de este trimestre. Y para esta semana, ya la lección número 4, el tema es unidad mediante la humildad. Y para hoy miércoles 21 de enero, la mente de Cristo. La mente de Cristo, ese es el tema para hoy miércoles 21, para este día. Eh, durante esta semana, pues hemos visto que los problemas y las diferencias en la iglesia nunca van a faltar, siempre van a haber. Y es que cada persona tiene su carácter y cada persona tiene su forma de empezar, de pensar. Y cada persona tiene su forma de actuar y responder en las diferentes circunstancias. Nadie responde igual, nadie actúa igual, somos diferentes. Y no es fácil tener una convivencia, no es fácil vivir en comunidad, ¿verdad? Donde tenemos el objetivo común de llegar al cielo. Cada persona es diferente, ¿verdad? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿cómo vamos a estar unidos si somos diferentes totalmente? Si no somos iguales ni parecidos, ¿cómo vamos a hacer entonces para estar unidos? Ayer estudiamos que necesitamos un implante cerebral o una cirugía mental, decía el tema, ¿verdad? Y esto es porque necesitamos cambiar nuestra mente carnal por una mente espiritual. Y eso es lo que nos dice el texto bíblico para el estudio de hoy, ¿verdad? Ahí encontramos la respuesta. Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, termina diciendo Pablo en el texto bíblico para nuestro estudio de hoy. Allí encontramos la clave, ahí está la respuesta a la pregunta que hacíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces si somos diferentes, cómo vamos a hacer para estar unidos? La clave está en, como dice Pablo, ¿verdad? Ahí em, que debemos tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es que acordémonos también que todo comenzó eh, en el cielo y un lugar donde todo era perfecto, donde todo funcionaba en armonía a la voluntad de Dios.
Y ahí estaba Lucifer, ¿verdad? Un ser creado que tenía privilegios, tenía más privilegios que otros. Y aún así, él llegó un momento en que su corazón permitió que floreciera la envidia, que floreciera el deseo, el anhelo, o la codicia de ser igual a Dios, de ser igual que Dios, de querer esa parte, de querer ser parte de la Trinidad, de querer la gloria para Él también, la adoración la quería para Él. Eso era lo que quería Lucifer, ¿verdad? Y como todos sabemos la historia, Lucifer fue echado del cielo y Adán y Eva le dieron lugar en la tierra y así es como se introdujo la maldad. Y ahora nosotros nacemos con esa mentalidad hacia el pecado, ¿verdad? Y aquí quiero, con esto que acabo de decir, solo quiero dejar claro de que el pecado tenemos tendencia al pecado, pero el pecado siempre es una elección, siempre será una elección de cada uno de nosotros. Pero ese, como les digo, es otro tema, no lo vamos a tratar el día de hoy, pero quiero mencionarlo para que no vaya a haber confusión alguna. Entonces, lo que necesitamos cambiar es nuestra mentalidad. Leímos Filipenses 2 5 al 8 un versículo antes, en el versículo 4 Pablo exhorta a los cristianos a que no sean egoístas, a que no permitan que su atención esté completamente absorbida por lo que les interesa a ellos o por lo que les interesa a sus familias. Esa exhortación es la que hace Pablo un versículo antes. Y el apóstol Pablo les pide que demuestren un tierno cuidado por la felicidad de todo el grupo y que diligentemente tengan en cuenta el bienestar de los demás, que tengan en cuenta el bienestar de otras personas también. Eso es lo que Pablo les dice antes. Nadie está en libertad de vivir únicamente para sí mismo. Decir no hay que ser egoístas. Nadie está en la libertad, ¿verdad? De vivir únicamente para sí mismo o para no tener en cuenta las necesidades de otro. Recordemos que si somos líderes, tenemos mayor responsabilidad aún. Tenemos mayor responsabilidad porque tenemos que guiar espiritualmente a otros. Ahora bien, en el versículo 5 Pablo nos dice cómo podemos cumplir con la exhortación hecha en el versículo 4. Y ahí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos perseguir siempre, tener la mente de Cristo. Solo así vamos a poder estar unidos y con humildad en nuestro corazón, porque qué ejemplo de Jesús, qué ejemplo de humildad el que Jesús mostró cuando estuvo acá en esta tierra. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Acordémonos que media vez tengamos el amor de Dios en cada uno de nosotros, todo va a ser posible. Va a ser posible que estemos unidos, va a ser posible que eh, seamos humildes, va a ser posible que seamos unánimes, va a ser posible que estemos en armonía al tener el amor de Dios, porque entonces vamos a ver cómo Dios mira al hombre, como Jesús miraba a sus semejantes. Así va a pasar si nosotros tuviéramos el amor de Dios en nuestro corazón. Así como para Pablo, toda la vida espiritual se centra en Cristo. Y cuando desea inculcar lecciones de humildad y unidad, el mejor método es presentar la acción, la actuación de su maestro, ¿verdad? Como el ejemplo supremo de las virtudes y de las mejores actitudes que debemos desear nosotros tener. Nosotros debemos de tener ese deseo, tener
tener esas virtudes que Jesús tenía. Es el ejemplo supremo, como lo dice Pablo. Eso es lo que nosotros debemos desear. Y luego Pablo, en los versículos 6 al 8, nos presenta todo lo que Jesús hizo para rescatarnos. Ahí lo va enumerando, ahí lo va presentando Pablo, todo lo que Jesús hizo para rescatarnos. Nos presenta la obra redentora de Jesús en nuestro favor. Eso es lo que Pablo nos presenta ahí en los versículos 6 al 8. Y así como Pablo lo presenta, así es como él lo había comprendido. Recordemos que Pablo no anduvo con Jesús. Pablo no fue apóstol de Jesús, no convivió con él. Él fue llamado después a ser apóstol. Y, y- y por eso es que Pablo lo había entendido de esa manera. Y ese ejemplo de Jesús es lo que Pablo invita a los cristianos para que lo imiten en su vida. El ejemplo de Jesús. Y eso nos incluye a nosotros también hoy en día. Así que como la vida de Jesús estuvo sometida a la voluntad del Padre, así como lo dice Pablo, asimismo debe estar la vida de cada uno de nosotros, sometida al Padre, sometida a Dios. Cuando tengamos y compartamos el verdadero Espíritu de Cristo, oiga bien, cuando tengamos el verdadero Espíritu de Cristo, cuando lo compartamos el verdadero Espíritu de Cristo, cuando Él more en nosotros, cuando vivamos la vida del Hijo de Dios, entonces se habrá cumplido en nosotros el propósito del consejo de Pablo que está en los versículos anteriores, donde nos dice que no hagamos nada por vanagloria ni por rivalidad, y que nos dice también que haya entre nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Cuando eso suceda, entonces eh, es cuando tengamos el Espíritu, ¿verdad? De Cristo, es cuando esto va a suceder, ¿verdad? Hasta entonces vamos a ser semejantes a Cristo. Y es que, vean, Cristo se hizo semejante a nosotros para poder darnos la vida eterna, para poder rescatarnos, para poder ofrecernos la salvación. Cristo se hizo semejante a nosotros. Ahora, nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Debemos ser semejantes a Él para perfeccionar nuestro carácter y ser semejantes a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el haberse hecho completamente humano, lo hace nuestro modelo ideal. Porque imagínense ustedes, si Él hubiera utilizado su naturaleza divina para beneficio de Él, nosotros estaríamos perdidos, porque nosotros no podríamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso, como Él fue completamente humano, entonces Él es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Porque Él sufrió y pasó lo mismo eh, que pasa a un ser humano, lo mismo que pasa a una persona. Él lo sufrió. Él fue probado en todo, dice. Cristo en su naturaleza humana consintió en obedecer la palabra de Dios, consintió en obedecer a su Padre. Y así es como Él derrotó a Satanás con el poder del Espíritu Santo. Y así es como nosotros también podemos derrotar a Satanás. Así es como nosotros podemos vencer el pecado, obedeciendo a Dios, estando sujetos a Él. Y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a poder vencer todas esas tentaciones que Satanás nos pone. Pablo termina mencionando cómo Jesús murió. El último versículo, el versículo 8, menciona la cruz. Y hemos escuchado otras veces y hemos aprendido que la cruz era la muerte para el peor delincuente. Era algo eh, que se comparaba como la mayor humillación en ese tiempo, la mayor humillación para que alguien podía pasar a la hora de morir.
Y Pablo sabía tanto, ¿verdad? Sabía que tanto él, ¿verdad? Tanto él, Pablo era romano y los filipenses, que también eran una colonia romana, Pablo sabía que ellos, y él mismo, el mismo Pablo, sabía que ellos no podían sufrir esas mismas torturas que sufrió Jesús. Pero aún así, y por eso es que Pablo lo menciona, por eso es que Pablo menciona la cruz, ¿verdad? Para que la cruz pudiera ser un efecto grande en los cristianos y nosotros hoy en día también, ¿verdad? Entonces, debemos entender eso, debemos entender eso. Pablo sabía que él no iba a morir así como murió Jesús, así como Jesús fue torturado. Pablo no iba a sufrir esas mismas torturas. Pero aún así Pablo mencionó la cruz a los filipenses porque sabía que eso podía impactar más, podía impactar a los cristianos, ¿verdad? Entonces, eh, lo mismo tiene que hacer hoy en día para nosotros, impactarnos también. Lo que pasa es que no podemos comprender, ¿no? O sea, no, si pudiéramos comprender, pudiéramos ver la dimensión del ejemplo que dejó nuestro Salvador, entonces nosotros entenderíamos más todo el plan de redención. Entenderíamos más el sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Y no lo viéramos así superficialmente. Y quizás por eso es que somos, eh, ¿verdad? Tambaleamos a veces en nuestro cristianismo. Voy a terminar con este comentario. Si nosotros pudiéramos comprender realmente ese sacrificio que Jesús hizo, que tiene que ver con lo que acabo de decir, si nosotros pudiéramos comprender ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, si lográramos ver la magnitud de ese sacrificio y dejamos de verlo, como les decía, así superficialmente, entonces nosotros nos vamos a humillar a Cristo Jesús. Vamos a humillarnos a sus pies. Y de esa manera no podrá entrar el egoísmo en nuestras vidas, no podrá entrar la ambición, no podrán entrar eh, los frutos de la carne. Busquemos tener la mente de Jesús. Eso es lo que tenemos que tener, queridos hermanos. Y de esa manera nosotros vamos a poder estar unidos con humildad. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.